que no las puede controlar una empresa, como es el funcionamiento de la economía, de la política, el crecimiento de la población, el desarrollo tecnológico, que son variables que no las puedo yo controlar como empresa, pero que me afectan directamente como empresa que desarrollo software, me afectan directamente en mi funcionamiento. Ya habíamos comentado en la clase anterior, por ejemplo, de qué manera le afecta a una empresa que desarrolla software la situación política de un país. ¿No? Alguien diría que no le afectaría. Aquí a mí no me importa que lo que esté pasando en política, uno habitualmente dice, ¿no? Con tal de que me vaya bien en mi empresa, eso es suficiente. Y la cosa no es tan así, porque los cambios en la política, por ejemplo, de un país van a configurar un escenario de oportunidades o de amenazas, ¿no? Generalmente cuando hay un cambio político en la economía de un país o en un país, existe una incertidumbre de que el próximo gobierno, si va a gobernar dando una serie de facilidades a las empresas o castigándolas, implementando una serie de controles, incremento de impuestos, etcétera. Entonces afecta a una empresa, por mucho que sea que desarrollo de software o comercialización de insumos informáticos. De la misma manera, influye la situación tecnológica, que es una variable que una empresa no puede controlar. Le afecta en el entendido de que la disponibilidad y la utilización de la tecnología, la disponibilidad y la utilización de la tecnología en una empresa hace que ésta funcione de una manera eficiente y eficaz. Imagínense un funcionamiento artesanal o arcaico sin tecnológico en una empresa. Obviamente estaríamos retrocediendo hace 20, 30 años al funcionamiento de las empresas. Tercer elemento importante que tenía que dar es el aspecto económico. ¿De qué manera me afecta la situación económica a mí como empresa? A cualquier empresa de hardware, de software, le va a afectar la situación económica en la medida en que el crecimiento económico mueve a toda la economía, favorece a todos. Y la recesión económica, que es un proceso a través del cual la economía disminuye su capacidad de producir, afecta también a todos. Porque se supone que el crecimiento económico genera dinámica económica, donde todas las empresas de hardware, de software, venta de vehículos, casas, se mueven positivamente. En cambio, cuando la economía disminuye su actividad económica o disminuye su crecimiento, como está ocurriendo actualmente, a todos nos afecta. Las empresas de hardware y software venden menos, tienen menos ingresos, tienen menos utilidades, etc. Y finalmente, también había que analizar la variable demográfica. ¿De qué manera me afecta a mi empresa que está en Santa Cruz y desarrolla software o comercializa insumos informáticos la población? Le afecta directamente y es otra variable que una empresa no puede controlar. ¿Por qué? Porque no podemos comparar una economía con una población de cerca de 3 millones y fracción de Santa Cruz versus una economía como la que tienen otros departamentos, el Beni, Pando, Oruro, Potosí, tienen una economía bastante contraída, pequeña, con una población que no supera ni el millón de habitantes, ni medio millón de habitantes en algunos casos. Obviamente no podemos comparar una economía con medio millón de habitantes y una con 3. Se supone que en la 3 hay mayor dinámica económica, como es el caso de Santa Cruz, y que eso genera mayores oportunidades para las empresas que desarrollan software o venden insumos informáticos. Esas 4 variables es la que tenían que haber analizado y ese precisamente era el práctico. Pero cuando yo hago diagnóstico, no es suficiente analizar el entorno. ¿Y por qué se analiza el entorno? Reitero, se analiza por oportunidades o va a encontrar amenazas en las variables que acabo de mencionar. Entonces, las oportunidades son las que las empresas deben aprovechar para crecer, para obtener mayores niveles de ingreso, para obtener mayores niveles de utilidad. Y las amenazas las tiene que enfrentar tratando en lo posible de que las amenazas, por ejemplo, en el contexto económico de mayor impuesto, de recesión en la economía o en la parte política de control
un manejo, de un control en la actividad de los propietarios de las empresas, de, por ejemplo, cobrar impuestos a la riqueza que tienen los dueños de las empresas, o problemas de disminución de la población, me van a generar amenazas que yo tengo como empresa yo tengo que enfrentarlas de tal manera que no me afecten negativamente. O sea, aminorar el impacto de las amenazas. De eso se trata, el conocer en este caso el funcionamiento de esas variables en la cápsula que está fuera de la empresa y que no se pueden, al menos una empresa no puede controlar esas variables porque las genera el entorno. Muy bien. La segunda parte, la segunda parte del análisis del diagnóstico es el análisis interno. El análisis interno, también conocido como diagnóstico interno, consiste en evaluar cómo está funcionando mi empresa. Analizar desde la parte más importante de la empresa, que es el directorio o el dueño de la empresa, cómo toma decisiones, hasta el último dependiente, el de seguridad o la secretaria, que es el último dependiente de mi empresa. Consiste en analizar cómo están funcionando las diferentes áreas o departamentos de mi empresa. Identificar principalmente en cada área, en cada departamento, cuáles fortalezas son acciones o actividades que realiza de una manera eficiente y eficaz una empresa, y por ese mismo motivo facilitan el logro de los objetivos o de cualquier objetivo que quiera alcanzar una empresa. En cambio, las debilidades son los puntos que la empresa debe neutralizarlos, en el entendido en que los puntos débiles significan acciones realizadas con bajos niveles de eficiencia. Las debilidades significan puntos negativos o aspectos negativos que imposibilitan o obstaculizan el logro de los objetivos que tiene una empresa. Es por eso que cuando una empresa hace un diagnóstico, debe incrementar sus fortalezas y debe disminuir o a lo sumo eliminar las debilidades, porque precisamente las oportunidades en la empresa le permiten aprovecharlas, perdón, las fortalezas le permiten aprovechar las oportunidades. En cambio, las debilidades no le permiten aprovechar las oportunidades que le ofrece el entorno. Repito, oportunidad se entiende, por ejemplo, a la buena actividad económica que se tiene en un país, al crecimiento de la población, porque al haber crecimiento de población la gente compra más bienes, a la estabilidad política en un país que garantiza que yo siga invirtiendo o me pueda prestar más plata para que mi empresa crezca, etc. Entonces, las fortalezas me permiten aprovechar mejor las oportunidades del entorno para crecer como empresa, y las debilidades me dificultan, que a lo sumo pueden llevar incluso a que, si una empresa tiene muchas debilidades, a que quiebre la empresa, a que desaparezca del mercado. Es por esa razón que se debe hacer el diagnóstico en una empresa, y particularmente el diagnóstico interno periódicamente, porque es importante saber si mi personal está desarrollando software de calidad, y si no desarrolla software de calidad es pues que tiene debilidades. Y debilidades pueden estar relacionadas con, por ejemplo, la falta de actualización de los que desarrollan software. Puede ser debido a que no tienen los equipos modernos para desarrollar con mayor facilidad y en menor tiempo las aplicaciones. Puede ser de que no tengan una buena remuneración, un buen pago, y bueno, están totalmente desmotivados y no les interesa mucho si el software es de calidad. Atravesar una coyuntura como el COVID, por ejemplo, se hace precisamente para ver inclusive cuáles son las causas que están generando debilidades, ¿no? Identificadas las debilidades, esas debilidades se deben, en una empresa se pueden y se deben eliminar a través del tiempo. Debilidad.
Esa es la facilidad. Por esa razón, las fortalezas y las debilidades se llaman variables controlables o variables regulables. Una empresa las puede cambiar sus debilidades por fortaleza. Lo mismo lo que acabo de decirles se aplica en el caso de la acreditación de las carreras en la universidad. Por ejemplo, para reacreditarse he tenido que hacer un diagnóstico interno, ver cómo es el desempeño de los docentes, de los estudiantes, de los administrativos, ¿no? Cuáles son los grados académicos de los docentes, cuál es el contenido que avanzan, cuál es el grado de responsabilidad, el mismo se hacen los estudiantes, ¿no? La tasa de aprobación, la tasa de desaprobación, la inserción laboral del estudiante en el mercado. O sea, todo eso me dan a mí elementos de juicio para determinar si una carrera, por ejemplo, tiene fortalezas o tiene debilidades. Muy bien, yo les he anticipado lo que vamos a ver, lo vamos a analizar con más en la siguiente presentación, en el caso del diagnóstico interno. Bien, vamos a para ver precisamente el concepto del diagnóstico interno de una empresa, tomando en cuenta que ya terminamos de realizar el diagnóstico externo. La otra parte con la cual se termina un diagnóstico es analizando mi empresa. El diagnóstico interno no es más que evaluar cómo está funcionando mi empresa. Si ustedes se fijan en esta imagen, aquí pueden observar de una manera resumida y de una manera clara en qué consiste el análisis interno. Consiste básicamente en identificar fortalezas que tiene mi empresa y, por otro lado, identificar las debilidades. Entiéndase por fortaleza todos los recursos y capacidades clave o que generan valor, o lo que les decía, todo lo que hago bien, todo lo que hago de una manera eficiente y eficaz se llaman fortalezas. Por otro lado, todos los problemas, barreras internas en su funcionamiento que tenga mi empresa se llaman debilidades. A esto también le hemos llamado todo lo que hago de una manera no eficiente y eficaz, todo lo que yo hago de una manera no eficiente y eficaz se llama debilidades. Las debilidades me limitan o se constituyen en una barrera para que una empresa pueda aprovechar las oportunidades. En cambio, las fortalezas son mecanismos a través del cual la empresa puede crecer, puede aprovechar mejor las oportunidades que le presenta el entorno. Es más, puede hacer frente, inclusive si yo tengo muchas fortalezas, a las amenazas que se presentan en el entorno. Entonces, analizando pormenorizadamente los aspectos denominados fortalezas en la empresa y las debilidades, lo que estoy haciendo es un diagnóstico interno. En consecuencia, el diagnóstico interno tiene como objetivo fundamental en mi empresa de evaluar las capacidades internas de la misma en términos básicamente de estos dos indicadores o variables que son fortalezas y debilidades. Nuevamente, se define internos que una empresa que contribuye a los objetivos. Todo lo que hago de una manera eficiente, todo lo que tengo como empresa que me permite generar valor. En este caso, cuando digo, mi empresa desarrolla software de calidad, estoy hablando de que mi empresa, por favor, micrófono, apague el micrófono. Todo lo que la empresa realiza de una manera eficiente y eficaz, o los recursos buenos que tiene una empresa le van a generar fortalezas a la empresa. Y por esa razón permiten o facilitan el logro de los objetivos. Dicho de otra manera, podemos decir también que las fortalezas son todas aquellas actividades que realiza una empresa con alto grado de eficiencia.
y eficacia, obviamente. Entonces, todo lo que yo hago bien, de una manera eficiente y eficaz, se puede denominar como fortaleza en mi empresa. Por otro lado, otra característica principal que tienen las fortalezas es de que son controlables, son variables controlables. Es decir, que las, eh, las fortalezas yo las puedo manejar, las puedo conducir. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades, para generar mayores niveles de utilidad, mayores niveles de ingreso para mi empresa. Por eso dice acá, son características positivas de una empresa y que hay que aprovechar, usar y explotar para aprovechar en este caso las oportunidades que se presentan en el entorno. Se supone que cuando hablamos de fortalezas en una empresa que desarrolla software, por ejemplo, para que se entienda mejor, estamos hablando de que tiene equipos de última generación, tiene los mejores ingenieros formados en la Gabriel René Moreno, tiene una infraestructura adecuada, tiene buenos niveles de remuneración que se hace para motivar al personal, tienen una serie de servicios de salud, seguros de vida para su familia. Entonces, en ese escenario hipotético que acabo de describir, estamos suponiendo que una empresa tiene más fortalezas y cualquier persona obviamente está dispuesta a trabajar o buscar un trabajo en esa empresa. Bien, voy a dejar de compartir un poco para agarrar si me han entendido qué son fortalezas. A ver, si yo tengo una empresa dedicada a desarrollar páginas web, ¿cuáles creen ustedes que serían algunas fortalezas que podríamos describir así hipotéticamente? ¿Qué fortalezas podría tener una empresa que desarrolla páginas web? Bueno, Sí. podría tener una fortaleza en el sentido de que no hay un consumo de una materia prima, ya que todo sería de forma digital. No habría que comprar materiales para crear una fortaleza. Ya, cerrar esa idea. Una empresa que desarrolla páginas web, dice, tendría como fortaleza que por la actividad que va a realizar no va a necesitar insumos, materias primas, etcétera. Esa es la idea, ¿no? La idea, Camilo. claro, o sea, van a necesitar los equipos ahí nada más, porque para crear cada página web van a usar el mismo equipo, no van a tener que comprar un material para cada página. Sí, ese sería el concepto. Ya. ¿Qué dice el resto? ¿Eso sería una fortaleza de la empresa? Puede ser, yo lo que iba a decir es que en cuanto al diseño de la página web, una fortaleza sería el diseño, digamos, ¿no? Intuitivo para los clientes de una forma que entiendan y qué es lo que hacemos, qué vendemos y que nada sea... No hace lo mismo que yo. Entonces siempre tengo que buscar con quién medirme, con otra empresa que haga algo parecido para generar en este caso de una manera mucho más objetiva o identificar de una manera mucho más objetiva fortalezas y debilidades. Pero sigamos, está interesante el análisis, pero quiero que participen todos, los otros son mudos. A ver, Hidalgo aparece en todas mis clases de otra materia, no sé, quiero tener el tiempo disponible como Hidalgo. A ver, Hidalgo Orellana, ¿cuál es su idea de usted? A ver, en una empresa que desarrolla páginas web, ¿cuáles serían algunas de sus fortalezas que tenga, aparte de la que hemos dicho? E ir a instalarlas, digamos, también. Ya. ¿Cuál sería, a ver, para ir haciendo el ejercicio a partir de lo que hemos visto, cuál sería alguna de las fortalezas de su empresa? Una de las fortalezas de la empresa sería comprar, digamos, nueva tecnología de afuera, digamos. Obviamente que otras empresas también la pueden hacer, pero si yo, digamos, puedo tener, digamos, ¿cómo se dice? Una muñeca
Sí, buena relación, contactos. Una relación con una empresa de afuera, puedo conseguir mejores insumos que las empresas que están acá. Esa sería, digamos, una Sí. fortaleza. No está mal, está bien, solamente de que a la hora de escribir fortalezas y debilidades de sus empresas, chicos, obviamente como estamos haciendo el primer ejercicio, no es fácil. ¿Cuál sería de una manera clara y fortaleza de la empresa de Hidalgo, por ejemplo? ¿No? Comercialización de productos de marcas reconocidas. Sí, sí. Esa sería una fortaleza, que no todos van a tener marcas conocidas, no todos van a poder comercializar. Y se supone que las marcas conocidas o posicionadas en el mercado inclusive tienen mayor garantía para los que van a comprar. Eso sí puede ser fortaleza. Mi empresa vende solamente marcas reconocidas en el mercado o posicionadas en el mercado. No todas las empresas venden, ¿no? Esos productos, inclusive con garantía. Eso sí puede ser una fortaleza, ¿no? Si yo tengo una empresa que va a dedicarse a comercializar insumos informáticos, fortaleza también es que yo tenga una ubicación estratégica, ¿no? Que tenga este mecanismo de comercialización. Hoy está de moda, por ejemplo, la comercialización vía VC. Las empresas que venden insumos informáticos tienen que desaprender lo que aprendieron a vender en tiempos antes del COVID. Antes del COVID, no todas las empresas tenían no tenían estrategias de comercialización vía virtual, no todas, algunas sí tenían. Pero hoy, si la empresa durante el periodo del COVID, si no generan valor a su empresa generando nuevas formas de vender, obviamente van a quedar o no van a crecer en el mercado. Porque hoy el cliente quiere el producto en su casa. El cliente quiere ver el producto a través de su celular. Quiere saber el precio desde su celular y quiere comprar desde su celular y quiere el producto en su casa. Entonces yo tengo que adecuarme como empresa. Eso también es fortaleza, ¿no? Utilizar las redes sociales, en este caso para comercializar y entregar el producto, en este caso, en el domicilio del comprador. Es más, si yo desarrollo software, por ejemplo, hoy yo evalué una tesis la última tesis de un compañero de ustedes que implementó una aplicación basado en el Moodle para capacitación en el uso de aplicaciones que desarrolla una empresa de desarrollo de software en Santa Cruz. Antes las capacitaciones, las empresas que desarrollan software las realizaban en la empresa, iban a la empresa y capacitaban al personal. Hoy no. Hoy, producto de la pandemia, precisamente, y porque abarata costos, las empresas que venden software están capacitando en el uso del software a través de la vía virtual, como estamos haciendo nosotros. Eso es fortaleza versus otra empresa que no hace lo mismo. Entonces, las fortalezas no solamente están en las personas, en los medios materiales, sino también en una serie de acciones que hace una empresa y que generan valor. Eso es generar valor. Eso es diferenciarse desde el punto de vista de marketing, cómo yo me diferencio de otras para poder vender mi producto. Eso significa fortaleza. Y si yo no hago esa acción, sí, Natalia. Otra idea también podría ser la constante actualización sobre el desarrollo y el diseño web, o eso sería como una oportunidad. A ver, no le escuché bien, ¿me repite, por favor? Sobre la actualización, o sea, la constante actualización sobre el desarrollo y el diseño web dentro de la empresa. Eso sería una oportunidad, no una fortaleza. Que yo, si tengo fortalezas, voy a poder aprovechar esa oportunidad que se están dando en el entorno. En el entorno están las empresas que están demandando la virtualización, la utilización de software para poder mejorar su eficiencia y eficacia. Por ejemplo, el que existan muchas empresas que están entrando al plano virtual
en la comercialización es una oportunidad para ustedes, para todos los que tienen la capacidad de desarrollar aplicaciones web. He estado revisando, en realidad para mí estos meses de pandemia han sido un castigo antes que una vacación. Estas 2 semanas, no me van a mentir, estas 2 semanas de vacación he tenido que leer le voy a mostrar para batear la tesis por el título. Esta es una tesis, esta es otra tesis, esta es otra toda garabateada, pueden ver solamente en la tapa lo que he evaluado, ¿no? Entonces, todas estas tesis son en la pandemia del COVID y están dirigidas a, fíjense, casualidad, a utilizar aplicaciones para poder vender, aplicaciones web. ¿Y quién hace una aplicación web? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes pueden desarrollar una pequeña aplicación web para vender? Una pequeña aplicación para poder vender productos. Eso es una oportunidad, por ejemplo. El escenario del COVID ha generado oportunidades para ustedes porque se demostraciones para que las empresas puedan vender, para que las empresas puedan automatizar todos sus procesos, porque gran parte de la población no puede ir a trabajar, etcétera. O sea, ha sido el boom para la informática, para la tecnología, esta coyuntura del COVID, porque estamos viendo cosas que antes no se veía. Y eso implica un adelanto, no vamos a volver atrás. Nunca vamos a ir avanzando y eso va a generar más oportunidades inclusive para ustedes. ¿Y cómo aprovechamos las oportunidades? Cuando ustedes tengan fortalezas en su empresa. Sí. En consecuencia, para responder al comentario que hacía la compañera, eso genera mayores oportunidades para las empresas de hardware y de software, básicamente. Fíjense, en la pandemia, yo tuve que comprarme otra máquina, tuve que comprarme una cámara externa, tuve que comprarme una pizarra que no estaba previsto, ¿no? Entonces, cualquier coyuntura genera oportunidades y cuando la empresa está preparada, ¿no? Tiene buenas estrategias y responde rápidamente, puede ganar harta plata, como por ejemplo las ventas a través del delivery o a través de aplicaciones particularmente, han sido el boom en esta pandemia y van a continuar siendo hasta que obviamente desaparezca la pandemia del COVID. Esos son oportunidades, chicos. Muy bien. Continuamos. Estamos viendo el caso de las fortalezas. Decíamos que las fortalezas son controlables, ¿no? Y que una empresa las utiliza para aprovechar las oportunidades que se le presentan en el mercado. Por otro lado, también tenemos las debilidades. Si ustedes se fijan acá en esta imagen, van a encontrar que las debilidades de una empresa están relacionadas con la capacitación y el talento del personal. Están relacionadas con la planificación estratégica, ¿no?, que realiza una empresa. Está relacionada con los problemas de producción y tecnología que utiliza una empresa, con el proceso de, básicamente, adecuación que tenga una empresa en función de los cambios que se van dando en el entorno. Obviamente, en este caso, si no se adecua, procesos inadecuados, ineficientes, tiene que ver con el financiamiento y las utilidades que obtenga una empresa. Dicho de otra manera más clara, las debilidades representan actividades y atributos internos de una empresa que, esto es clave, y cumplimiento de los objetivos de la empresa porque no le permiten aprovechar las oportunidades, pues, ¿no? Las debilidades en algunos casos son un impedimento para que una empresa pueda aprovechar las oportunidades que se le presentan en el entorno. Por otro lado, también se dice que las debilidades son todas aquellas actividades que realiza una empresa con bajo nivel de eficiencia. Ingeniero, nos queda menos de un minuto. Gracias, Gita. Voy a volver entonces con esta presentación. Muchas gracias. El tiempo que utilizaba para desarrollar una aplicación desarrolla 2 opciones. Aquí estoy buscando la relación insumo, tiempo y producto. 2 software en un tiempo de 1.
También se dice que es una empresa es eficiente cuando está utilizando la menor cantidad de recursos materiales para producir un bien, por ejemplo, una computadora. Cuanto menos insumos materiales para aplicar computadoras ser eficiente. Entonces tiene que ver con el uso del tiempo, tiene que ver con el uso de los recursos materiales en el proceso de producción o el desarrollo de algún servicio. Entonces, todo lo que yo hago en cuanto a actividades dentro de mi empresa, utilizando la mayor cantidad de trabajadores, que los procesos son lentos, que el personal no está actualizado, son debilidades claves, en este caso, que tiene una empresa y que le dificultan alcanzar, como dice acá, sus objetivos desde el punto de vista de su funcionamiento o le impiden cumplir, alcanzar su misión. La misión es lo que hace una empresa. La misión es la descripción, lo que habitualmente hace bien una empresa, pero lo que hace de una manera eficiente y eficaz. Al igual que las fortalezas, chicos, las debilidades son controlables. ¿Por qué son controlables? Porque la empresa, si tiene debilidades, esa las puede transformar en un tiempo determinado en fortalezas. Lo que no ocurre con las variables del entorno, que se llaman oportunidades, amenazas, esas no son controlables, porque no son parte de la empresa. Por lo tanto, se llaman esas variables no controlables o variables exógenas. En cambio, las fortalezas y debilidades, como son de la empresa las puede administrar. Las fortalezas las puede seguir manteniendo como fortalezas y las debilidades las puede ir eliminando para convertirlas en fortalezas. Por eso se dice que son problemas presentes y las empresas deben superarlas para prevenir su efecto negativo, de tal forma que les permita aprovechar las oportunidades que se presentarán para la empresa en el entorno. Estos pasos yo les recomiendo para que hagan el diagnóstico interno, toda vez de que la próxima tarea consiste en elaborar el diagnóstico interno de su empresa. ¿Cómo podrían hacer? Siguiendo esta imagen que lo voy a ir llenando con diferentes pasos. Entonces, esta presentación dice, por ejemplo, que para la realización del diagnóstico interno se deben evaluar los recursos o áreas de la empresa como las siguientes. Entonces, yo les sugiero que sigan esto un poco para hacer de una manera práctica y sencilla su diagnóstico interno. ¿Qué tengo que analizar? ¿Qué aspectos se deben analizar? Por ejemplo, los recursos humanos. Aquí en los recursos humanos, como vamos a ver posteriormente, hay que analizar la calidad de los recursos humanos, la experiencia que han tenido los recursos humanos, los resultados que lograron los recursos humanos, etcétera, que son aspectos en los que yo, evaluando esos elementos, voy a determinar si tienen más fortalezas o debilidades. También es importante la evaluación de, en este caso, los recursos organizacionales, es decir, la elaboración de estrategias dentro de la empresa para poder mejorar su funcionamiento y aprovechar las oportunidades, para evaluar, en este caso, los recursos físicos, infraestructura, equipos, etcétera, si son adecuados o no son adecuados. Porque del análisis de esto también van a salir fortalezas. Si la empresa tiene los recursos físicos, equipos de última generación, infraestructura adecuada, un ambiente agradable para los desarrolladores de software, obviamente son fortalezas. Todo lo contrario serían debilidades. Y finalmente los recursos financieros. Si la empresa tiene capital propio, si no tiene muchas deudas, si gana bien, tiene buenos niveles de rentabilidad o utilidad, serían fortalezas. Y lo contrario serían, en este caso, debilidades. Estos aspectos que acabamos de mencionar, chicos, lo que generan a la empresa son ventajas competitivas y sostenibles además, ¿no? ¿Qué son ventajas competitivas? Que me va a permitir competir en mejores condiciones con otras empresas que hacen lo mismo. Acuérdense que, que hoy en el mercado no existen empresas monopólicas. En las actividades que continúan manteniendo las ventajas competitivas,
pueden ser sostenibles a través del tiempo. Voy a ser la empresa líder. Sí, por ejemplo, en el plano de gaseosas, la Coca-Cola genera ventajas competitivas permanentemente, sacando publicidad, promoción, etcétera, etcétera. Entonces, ese liderazgo le genera ventajas competitivas, pero obviamente no haciendo una sola vez campaña, sino en forma sostenida y permanente para que también sea sostenido y permanente su liderazgo. Muy bien, entonces ustedes de su empresa pueden analizar estos 4 elementos. ¿Cómo lo van a analizar? De la siguiente manera. Por ejemplo, los recursos humanos. Cuando yo hago un diagnóstico, consiste en evaluar qué fortalezas y debilidades poseen los recursos humanos de una empresa. Para ello, yo puedo analizar estos aspectos puntuales: experiencia, resultados obtenidos, ausentismo del personal, remuneración que tiene el personal, los programas de capacitación que tenga la empresa para el personal y la motivación. Entonces, obviamente, cuando hagan ustedes su diagnóstico, no necesariamente tienen que agarrar estos 4, ¿no? Como tenemos que determinar 5 fortalezas, 5 debilidades, yo puedo agarrar de aquí 2, por ejemplo, y de las otras áreas, a ver, de estas otras áreas, puedo agarrar, por ejemplo, les decía, yo tengo estas cuatro ámbitos para hacer diagnóstico interno. De aquí puedo agarrar 2, aquí puedo agarrar 1, aquí puedo agarrar 1 y aquí 1, que son los 5. Ahora, no importa que se pasen, cuanto más mejor. Pues no puedo agarrar aquí 2, 2, serían 8. Lo mínimo es 5, pero pueden llegar a tener más fortalezas o más debilidades, más de 5. Pero a mí me gustaría leerlos porque es fácil de equivocarse, ¿no? Una fortaleza con una oportunidad se puede confundir. Entonces, cuanto más tengan ustedes variables identificadas acá, mejor. Pero nosotros necesitamos como mínimo 5 para construir una matriz. Entonces, no se limiten solamente a hacer exactamente 5. Siempre es necesario que sobren a que falten. Entonces, si yo tengo mi empresa, puedo ver la experiencia. Personal con amplia experiencia, fortaleza. Lo contrario, personal sin experiencia, debilidad. No, personal con resultados tangibles obtenidos en otras empresas, fortaleza. Resultados escasos del personal obtenidos en su trabajo durante su trabajo en otras empresas, debilidad. Elevado ausentismo del personal producto de la pandemia, debilidad. Escaso ausentismo del personal en la pandemia, fortaleza. Bajos niveles de remuneración, debilidad. Altos niveles de remuneración, fortaleza. La empresa cuenta con programas de capacitación, fortaleza. La empresa no cuenta con programas de capacitación, debilidad. No existe una alta motivación de los ingenieros para realizar sus actividades, fortaleza. Existe una baja motivación del personal para desarrollar su actividad de desarrollo de software. Eso implica que en algún momento debe tener software de mala calidad, porque aquí hay un importismo. La motivación tiene que ver básicamente con ponerse las pilas y hacer un trabajo de una manera eficiente y eficaz. Como pueden ver, solamente analizando estos aspectos, ustedes pueden realizar el diagnóstico interno de su empresa. Sigamos. ¿Qué otro aspecto es importante analizar? Los recursos organizacionales. ¿No? Si son suficientes o escasos. Si son suficientes, obviamente van a ser fortalezas. Esas las estrategias que utiliza la empresa para funcionar mejor, ¿no? Si no tiene estrategias, por ejemplo, tiene distintas estrategias para enfrentar las situaciones, diferentes situaciones o coyunturas como la del COVID, eso obviamente es una fortaleza. No tiene y sigue haciendo lo mismo que antes del COVID, debilidad. Asimismo, tiene que ver si la empresa cuenta con un plan estratégico, si tiene objetivos, si tiene políticas que serían fortalezas. La carencia sería debilidad.
Si la empresa cuenta con organigramas, manuales de funciones, manuales de procedimientos, reglamentos, fortaleza. Si no cuenta con ellos, debilidad. Si la toma de decisiones no la realiza la empresa basada fundamentalmente en un liderazgo del gerente o deja de que otros mandos tomen decisiones por del liderazgo del gerente de una empresa. Eso significa fortaleza o debilidad, dependiendo cómo se tomen las decisiones. Asimismo, si yo tengo una empresa donde el personal tiene altos valores cristianos, tiene valores espirituales, no tiene sólidos principios y valores que vienen de su familia, obviamente esos son fortalezas, porque esos principios me facilitan a lograr los objetivos de la empresa. Por otro lado, si no hay valores, no hay principios, el personal viene de familias donde no les ha inculcado la responsabilidad, el respeto y quieren hacer lo mismo en la empresa, eso es malo, pues no, son debilidades porque al final van a terminar siendo echados de la empresa. Eso en cuanto a los recursos organizacionales. Otro aspecto importante a analizar son los recursos físicos o materiales. Específicamente, ¿qué se analiza acá? Si la empresa tiene infraestructura propia o alquilada, si es propia es fortaleza, si alquilada debilidad, si tiene tecnología adecuada a lo que realiza, fortaleza, si no tiene tecnología adecuada, debilidad, la maquinaria y los equipos con que cuente, si tiene buenos equipos, son modernos, de última generación, fortaleza, lo contrario, debilidad, la capacidad de producción alta, baja, si tiene bajos niveles de producción, debilidad, si tiene altos niveles de producción, estamos hablando de fortalezas, la ubicación geográfica, donde hay varias empresas que hacen lo mismo que yo, ahí me da mayor oportunidad y competitividad a mí como empresa. Si me lo llevo a mi empresa que desarrolla software a Villa El Poncho Rojo, por ejemplo, no sabemos dónde es, ¿quién me va a buscar? Salvo que yo esté posicionado en el mercado. Entonces la ubicación es clave y es una variable estratégica para poder posicionarse en el mercado, para poder crecer, etcétera, ¿no? Entonces esos aspectos son también, el que yo tenga sucursales fortalece, el que sea una empresa pequeña y no esté creciendo, debilidad. Y finalmente, los recursos financieros, ¿no? Que están relacionados básicamente al dinero. ¿Qué se analiza aquí? Si la empresa tiene deudas, debilidad. Si no tiene deudas, fortaleza. Si la empresa cuenta con capital de operación adecuado para funcionar, fortaleza. Si no cuenta con capital de operación para funcionar, está permanentemente con problemas de los clientes, los proveedores no pueden pagar, es una debilidad. La liquidez o capacidad de pago que tenga una empresa, que es una empresa solvente, responsable, que cumple con sus proveedores, con sus trabajadores, pagándoles puntualmente, fortaleza, lo contrario, debilidad. La rentabilidad, las empresas que tienen altos niveles de beneficio, utilidad, ganancia o técnicamente denominada rentabilidad, fortaleza. Las que tienen bajos niveles de utilidad, ganancia, beneficio, debilidad. Y también he incluido otras dos actividades relacionadas a las acciones comerciales que también pueden determinar si la empresa tiene fortalezas o debilidades. Por ejemplo, que haga publicidad y promoción, fortaleza, que no haga debilidad. Hoy más que nunca, ¿no? Por ejemplo, haga publicidad virtual, que tenga su página web, que tenga algunas otras herramientas de apoyo para que pueda vender, promocionar sus productos, fortaleza. Que no tenga ello, debilidad. Que tenga bastantes canales de comercialización o sucursales en un mismo departamento o en diferentes departamentos es una oportunidad. Lo contrario, es una fortaleza. Lo contrario es una debilidad. El contar con una imagen y reputación de la empresa de buena y conocida, fortaleza. Que nadie la conozca, es una empresa nueva, debilidad. Hay que hacerla conocer. Y finalmente la participación o cuota en el mercado. Habitualmente, chicos, cuando hablamos de participación o cuota en el mercado, siempre hablamos de que el sector de desarrollo de software es una torta. Halasoft ocupa de este tamaño de la torta, ocupa todo este espacio en desarrollo de software.
Y esto ha dejado para las otras empresitas de Ingeniero Martínez, de Miguel Peinado, que utilizan una rajita, una tajadinga así. Entonces, se supone que si yo soy una empresa grande, como por ejemplo Halasoft, que es una empresa grandísima, esta empresa va a tener más fortalezas porque ocupa un significativo e importante tamaño del mercado. Versus esta empresita que utiliza una franjinga chiquitinga, pues no. Entonces es una empresa líder, es una empresa grande, que tiene una participación, un cuota del mercado del 80%. Eso es una fortaleza. Que yo tenga una participación en el mercado de 1%, esta empresita tiene 1%. Es una debilidad tremenda, ¿no? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Una pregunta, ingeniero. Sí. Una debilidad podría considerarse a los factores organizacionales que incrementan los costos o dificultan la producción. Sí. Por ejemplo, que yo tenga una empresa que no tenga una estructura orgánica, que no tenga manuales de funciones, manuales de procedimiento, reglamento. ¿Cómo se observa eso? De que cuando yo no tengo esos elementos que son importantes para el funcionamiento eficiente, eficaz, hay reclamos permanentes, no hay buena coordinación. Primero, no hay una buena coordinación entre los departamentos. Por ejemplo, me imagino una empresa que desarrolla software. Las empresas desarrolladoras de software tienen un personal de ventas, chicos. El personal de ventas es el que hace obviamente la comercialización del producto, tiene un departamento de capacitación y tienen que coordinar. Yo vendo el producto como de pago y no coordino de cerca la aplicación que he comprado. Se molesta y nunca más vuelve, yo puedo perder clientes. ¿Y eso es por qué ocurre eso? Porque no hay una buena coordinación. Y eso tiene que ver con la organización. No hay una buena división del trabajo, no hay un buen sistema de comunicación, no coordinan correctamente los diferentes departamentos. Es una realidad tremenda y eso caracteriza generalmente a la mayoría de las empresas en nuestro departamento y en el país porque son empresas familiares. No va el hijo, el padre y la mayoría de las empresas que nosotros hacemos. Y como no sabe del manejo, ella impone que quiere hacer absolutamente todo, no deja coordinar o no deja funcionar. Y bueno, son bicéfalas, dos cerebros, cabeza. Viene el propietario, instruye una cosa y el esposa dice otra. Entonces una debilidad. Disculpe, ¿esto sería en el área de recursos humanos? En el área de organización. Como la capacitación, motivación, todos esos recursos o factores que se usan. Eso está en recursos humanos. Lo que habíamos visto, vamos a volver a la presentación. A ver, acá está en... Lo primero que vimos eran recursos humanos. Fíjense, experiencia, remuneración, capacitación y motivación. Eso tiene que ver con el manejo de los recursos humanos. Ahora, la parte de organización está aquí en los recursos organizacionales. Los recursos organizacionales tienen que ver con los recursos con que cuenta con la organización, ¿no? Específicamente organigrama, manuales de funciones, ¿no? Que posibilita la efectividad de la implementación de un proceso de dirección estratégica, ¿no? Aquí tiene que ver la coordinación, tiene que ver básicamente la división del trabajo. Una empresa no puede estar como instituciones públicas, ¿no? Se hacen llamar ingenieros egresados que no tienen título, obviamente no hacen su trabajo adecuadamente, o por cuestiones políticas ponen y licenciados en algunas áreas donde deben estar ingenieros o viceversa, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno del MAS, en una cartera de comercio, en una dirección de
de comercio había un policía, porque era seguramente su ahijado de Evo. Entonces, esas cosas no se pueden tolerar porque por eso nos formamos, hay una división natural del trabajo, ¿no? Hay ingenieros, dentro de ingenieros hay diferentes tipos de ingenieros y dentro del área igual de la licenciatura hay diferentes tipos de licenciados. Bueno, a eso se refiere. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una sobre lo que dijo que hagamos ese cuadro, las oportunidades amenaza. Una amenaza externa podría ser la corrupción por contratación pública, las contrataciones a las personas, algo así. Una Oportunidad sería amenaza de sí que, podría ser. a ver, voy un poquito a cambiar, no sé si esa es la idea de la pregunta. Que yo tenga, que soy una empresa que desarrolla software y para mi empresa yo necesito personal, necesito ingenieros informáticos o de sistema. Que en el entorno no encuentre buenos ingenieros de sistema e informáticos es una amenaza. Que yo tenga buenos formados en la Gabriel, en la EMI, en la Católica es una oportunidad. ¿Por qué? Porque la formación no depende de mí, depende de las universidades. Por eso es una variable exógena. No sé si ahí iba su pregunta, Marañón. Más o menos, pero yo me iba más a la parte de la corrupción, porque puede que contrate una empresa buenos desarrolladores o ingenieros, pero sería en el transcurso de su trabajo, como a veces hay corrupción, se escucha, ¿no? Grandes, así, o ya más fuertes como hacker, algo así. Si puede ser una amenaza externa a eso, como en el macro entorno, me refiero, si podría ser una amenaza de ese ámbito. En realidad, desde el momento en que usted contrata personal para su empresa, ya hay cualquier variable que quieran analizar en ese personal. Por ejemplo, si es el personal corruptible, se corrompe rápidamente y es una debilidad. Personal honesto, transparente, eficiente es una fortaleza. Pero estamos hablando, acuérdense de los principios y valores. Esos son principios y valores. Y que no tiene que equivocarse una empresa al contratar. Por eso hay un sistema de administración de recursos humanos. Hoy modernamente las empresas cuando son pequeñas y no tienen un departamento de administración de recursos humanos, contratan a una empresa que se dedica a eso exclusivamente, a seleccionar personal. Entonces las empresas, al menos en el sector privado, no hay mucho de ese problema. Eso, lo que está comentando, se ve más en la administración pública, en las universidades, en la alcaldía, prefectura. Por ejemplo, es un secreto a voz que la universidad venden en 2.000, 3.000 un ingreso. No me consta, fíjense, yo soy más de 10 a 11 años dirigente, participo en el Consejo Facultativo de Ciencias Económicas, en el ICU. Nunca he visto una denuncia así tangible, pero alguna vez en mi familia comentan, ¿no? De que al menos para medicina venden hasta en $4.000. Eso es cierto, debe ser cierto. Entonces, en las instituciones públicas el personal es fácilmente corruptible. Usted le muestra plata a un policía cuando ha infringido algo, ya le suelta. Va a la justicia, se está divorciando y no le quiere dar divorcio a su marido y mete plata al juez y le obliga. O sea, por decir algunos ejemplos un poco jocosos, ¿no? Entonces, en resumen, desde el momento en que usted contrata personal y es una persona que es corrupta, ya es debilidad. ¿Por qué? Porque es su personal. Gracias, ingeniero. Yo puedo tener una empresa que desarrolla software y participa en una licitación de la alcaldía, ¿no? Por ejemplo, y allá hacen negociados para que me den el proyecto a mí, para que gane mi proyecto que lo ha la alcaldía para desarrollar un sistema catastral, por ejemplo, puede ser una amenaza, ¿no? La existencia de
de la empresa es una amenaza, porque yo como empresa nunca voy a poder ganar en una licitación para que se dé, para desarrollar alguna aplicación, porque siempre están esperando las instituciones que licitan que se les dé un toco. Eso es una amenaza. El personal que se corrompe dentro de mi empresa y es una debilidad, ya no es una amenaza. ¿Por qué? Porque es parte de mi empresa, está internamente en mi empresa. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Sigamos. Estoy imaginando que está claringo, por eso no pregunta nada, porque estoy suponiendo que han captado de una maravilla, de una forma espectacular. ¿Qué es lo que tienen que hacer o completar el trabajo? Es esto lo que tenían que hacer. Esto se llama diagnóstico. El diagnóstico termina así, en una hojita. Si ustedes quieren, yo lo he hecho así en cuadritos, pero puedo hacer un listadito. Todas las fortalezas, todas las oportunidades, todas las debilidades, todas las amenazas. Esto es a manera de ejemplo. ¿Cómo deben elaborar ustedes el diagnóstico? Es una síntesis del diagnóstico esto. No me van a hacer este formato que estamos aquí, que les he presentado, es solamente para hacer la lluvia de ideas. El diagnóstico tienen que elaborar así, en una hoja, haciendo un listado, no necesariamente en este formato, ¿no? Pueden hacer en una hoja, primero hacen las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Se entendió, no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Para qué se les pide este formato? Para construir la matriz FODA que tiene esta estructura más o menos. Fíjense, el esquema para realizar el análisis FODA. Con este diagnóstico voy a construir este esquemita. Voy a colocar acá mis fortalezas en el cuadrante 1, en el cuadrante 2 mis debilidades, en este otro cuadrante las oportunidades y amenazas. Pero como se cruza fila con columna, tengo que llevarlo a un formato especial. Esta es la estructura ya operativa. Ustedes tienen que construirse una estructura inclusiva para el examen, porque en el examen van a tener que hacer esto, ojo chicos. Por eso yo he sido lento, he sido ampliamente democrático para que pregunten, etcétera, porque todo esto van a hacer en un examen. No es solamente que es para que vean y hagan ese practiquito. En el examen van a tener que hacer todo lo que estamos viendo acá. Van a hacer diagnóstico. Yo les voy a... Ustedes se han debido ver mis exámenes, ¿no? Me invento de una empresa del área de ustedes, de software, de hardware. Construyo un escenario hipotético, que es una página, y de esa página leen ustedes, hacen el diagnóstico. Uno tiene que hacer la matriz FODA, etcétera. Entonces, están haciendo en grupos, si no me equivoco, algunos, ¿no? De su empresa, hasta 12 están haciendo. Tienen que saber hacer, porque cada uno tiene que hacer su análisis correspondiente. Bien, ¿cuál va a ser la estructura de la matriz FODA? Yo ya tengo este diagnóstico que tiene esta estructura. Voy a llevar este formato. Voy a hacer aquí, se ve, ¿no? La presentación que estoy haciendo. Sí, ingeniero. Bueno, aquí voy a colocar las 5, a ver, déjenme el color rojo. Aquí voy a colocar 1, el listadito 2, 3, 4 y 5. Las debilidades que han encontrado, perdón, la fortaleza. De la misma manera acá van a registrar las 5. De la 1 hasta la 5. Igual acá, desde la 1 hasta la 5. Por eso esta matriz va a ser 5 por 5. Muy bien. ¿En qué consiste esta herramientita? Este diagnóstico basado en la matriz FODA tiene elementos cualitativos y cuantitativos. Esto es cualitativo, lo que han determinado como fortalezas, se llama variables cualitativas, todo esto de acá lo que van a rellenar. Y cuantitativa es los números, por eso cuánto de números, ¿no? Yo puedo tener esta nomenclatura, puedo tener
nulo 0, débil 2, medio 4 y fuerte 6. O puedo tener solamente 3. Puedo tener estos 3, pero no con esta nomenclatura. Fuerte, medio y nulo, ¿no? El nulo obviamente va a ser siempre 0. El medio puede ser 2 y el fuerte puede ser 4. Eso no me interesa. O pueden utilizar esto mismo, fuerte, así está esta misma. O pueden darle otros valores, pero siempre tienen que diferenciarse del fuerte, del medio, del nulo, o en este caso, nulo, débil, medio y fuerte. Bien, una vez que defina los valores de los impactos que va a tener el cruce, voy a cruzar esta fila con esta primer fortaleza, con esta primera oportunidad. Y voy a analizar si hay relación fuerte, medio, débil o nulo. Y voy a colocar en base a esta nomenclatura, o si puedo tomar esta o otra también. Voy inclusive colocar acá 40, aquí 20, aquí 0. No va a cambiar la historia, ¿no? Ahora utilizamos números pequeños porque facilita este análisis, ¿no? Porque si fueran números grandes, aparte de dificultar el manejo, obviamente no es muy claro. Entonces, lo aconsejable es siempre manejar números de una sola cifra. En este caso. Muy bien. Continuamos. A ver. Entonces, voy cruzando esta fila con cada una de estas columnas de las oportunidades. Luego esta fortaleza igual con las amenazas. Por ejemplo, puedo colocar acá que sea fuerte 4, aquí que sea 2, acá sea nulo. Acá puedo tener un valor de 2, de 0, de 0. Entonces, la sumatoria tengo que hacerla por fila. 4 más 2, 6 más 2, 8. El total es 8. De la misma manera, hacia abajo voy a hacer la sumatoria aquí porque dice total. Entonces, columna y fila se suma. ¿Para qué se hace esto? Para que una vez que haga el cruce tenga una matriz de este tipo. Si ustedes se fijan acá. Aquí estoy cruzando esta fortaleza. Dice productos de calidad con certificación ISO. Es la fortaleza de empresa. ¿Qué oportunidad y crecimiento del PIB en el sector de transporte? Primero les contextualizo esto, ¿no? Esto es un análisis FODA de una empresa Impornet, de una tesis que yo había asesorado a un estudiante que tenía una venta de llantas. Y obviamente la venta de llantas hizo un plan estratégico para su empresa de venta de llantas. Y había que hacer obviamente el cruce de la matriz FODA. Entonces la empresa vendía llantas que tenían normas de calidad. Y en la oportunidad que se analizó había un crecimiento del Producto Interno Bruto en el sector de transporte. Entonces eso implicaba que había un alto crecimiento de vehículos de todo tipo. Entonces, si yo cruzo que mis llantas son con normas de calidad y hay un alto crecimiento del PIB producto del incremento de la demanda de vehículos, obviamente va a haber un impacto, que inclusive aquí podría haber sido 3, no 2, porque su relación de impacto cruzado dice nulo, débil, fuerte y muy fuerte, ¿no? Entonces aquí podría ser tal vez 3, no solamente 2. Sigo analizando esto, producto de calidad versus incremento de las importaciones de vehículos. ¿Qué tiene que ver que yo tenga normas de calidad o mis llantas tengan normas ISO versus el incremento de la importación de vehículos? Hay relación, porque cuanto más importen, yo tengo posibilidad de vender más llantas, porque todo el mundo va a buscar llantas con norma ISO, pues no. Sigo haciendo el análisis, producto de calidad con norma ISO versus incremento de la tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque supone vehículos y a la vez va a haber más demanda de llantas, por eso es 2 fuerte. Crecimiento de la economía cruceña. Cuanto más crezca la economía cruceña, más demanda de vehículos y de llantas va a haber. Por ende,
Entonces hay relación. Como ven, se hace el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo y se termina haciendo esta sumatoria. Como podamos observar acá, para hacer la estrategia de una empresa, la estrategia significa las acciones que yo voy a tomar en cuenta para enfrentar algo. Una estrategia define cómo yo voy a enfrentar algo. ¿Cómo voy a ganar más plata? ¿Cómo voy a vender más? Esa es mi estrategia. El qué es el objetivo. Entonces, yo aquí elijo los que tienen mayor impacto porque son los más importantes. ¿Cuáles son mis fortalezas más importantes? Los productos de calidad y los de competitivo. ¿Cuáles son mis debilidades más acentuadas? La carencia de planificación y la escasa publicidad o promoción de mi empresa. Mis fortalezas más fuertes son el incremento de la importación de vehículos y el incremento de la tasa de crecimiento demográfico en Santa Cruz. Entonces, con estas que están marcadas, se construye el problema estratégico y la solución estratégica, que lo vamos a ver en la próxima clase. Tengo 1 minuto y se me va a cortar cualquier ratingo. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es completar el diagnóstico, ¿no? El cuadrito que les he mostrado. Y la próxima clase vamos a intentar hacer una matriz FODA con alguno de ustedes que se ofrezca. Vamos a compartir la pantalla. O sea, la próxima clase lo vamos a hacer eminentemente práctica. Todo el mundo va a compartir pantalla para presentar su diagnóstico completo y vamos a elegir los mejores trabajos para que yo pueda construir con ustedes mismos 1 o 2 análisis FODA para que vean cómo se hace. Y listo. Ahí va a terminar esta parte del diagnóstico. Y la subsiguiente semana, eso vamos a hacer el martes, vamos a avanzar ya a planificación estratégica. 2 clases más y listo, estamos para el examen.